Bueno, buenos días para todos. Vamos a empezar de a poco. Bueno, primero agradecer a todo el directorio de CIBEN por el impulso que desde el año pasado nos dieron y la oportunidad para participar de este emprendimiento educativo, que es todo un desafío, que es con la gente en formación, es decir, los residentes, la gente que inicia sus primeros pasos en neonatología o sus primeros años, y por supuesto muy especialmente al doctor Augusto Sola y a Lara que coordina y nos ayuda en todo. Bueno, cuando charlamos entre nosotros y me propusieron hablar de surfactante, hacer como una revisión, la verdad que lo tomé como un desafío, no menor, pues esto es una medicación que se utiliza hace más de 30 años en el mundo y que ha tenido un impacto enorme en lo que son los cuidados neonatales, ¿no? Tan es así que se toma como un estándar de cuidado, como se dice hoy en día, en la utilización en las terapias intensivas de neonatología. Me pareció bueno darle un foco, como todo lo que hace CIBEN, educativo. Vamos a ver cómo nos sale y que realmente les llegue a la gente que se está formando, que es reflexionar sobre su aplicación clínica. Y para reflexionar sobre su aplicación clínica, por supuesto, hay que conocer un poco cómo ha sido la trayectoria, el pasado, los usos, en cuanto a los usos, y el presente, qué es lo que se discute, qué es lo que se discute en los ambientes de neonatología. Y después está bueno hacer una evaluación, o cada uno pensar qué es lo que pasa y qué es lo que hace, qué es lo que quisiera hacer en el servicio donde uno trabaja, ¿no? Porque en el fondo, bueno, no trabajamos con animales, ni hacemos estudios de experimentación básica, sino que trabajamos, todos los que estamos en este grupo, con niños, y eso, digamos, conlleva una responsabilidad muy especial. La siguiente. Bueno, siempre es bueno conocer un poco de historia. La verdad que tengo que reconocer que nosotros empezamos neonatología cuando empieza a aparecer esta medicación, ¿no es cierto?, que nosotros en nuestros países, en los países del sur, nos impactó. Acuérdense que hace 30 años la bibliografía que existía era bastante escasa y difícil de conseguir, salvo con libros de texto, pero hoy lo que uno tiene posibilidades de acceso de lo que está publicado en las bases de datos, en las bibliotecas virtuales, nosotros no lo teníamos. De los referentes en cuanto a lo que es y los antecedentes históricos que tenemos con esta sustancia, ¿no es cierto? Como ustedes lo ven ahí, nosotros hemos ido poniendo como un popurrí de gente y probablemente haya muchas más, porque la historia la hacen los que escriben, y sin duda que depende de quién escribe y qué país escribe y qué continente escribe, tiene su historia propia, ¿no? Pero bueno, Mary Avery ha sido, bueno, una referente, fue la primera que relacionó lo que es el síndrome de dificultad respiratorio, o síndrome de distrés respiratorio en el prematuro, y el déficit de surfactante. Y después lo tenemos ahí a la foto de Fujiwara, que fue uno de los primeros que utilizó ya no en estudios en animales, sino recién nacidos, en Japón, a fines de los años 80,
solamente con 10 pacientes. Cuando uno lee la historia, la verdad que le llama la atención, pero bueno, fue un paso que impulsó al mundo a hacer estudios sistemáticos, randomizados, etcétera, etcétera, como hoy se conoce, para tratar de tener la mejor seguridad, que en el fondo es la mejor evidencia cuando tenemos que dar una medicación a estos niños. Bueno, seguimos nomás. Bueno, la estrella de hoy en gran parte va a ser un hemocito tipo 2. Esta célula que cubre el alveolo, la unidad funcional respiratoria del pulmón de los mamíferos, que no es solamente, digamos, del ser humano, sino, como repito, de los vertebrados, y incluso no solo de los mamíferos, ¿no? Los vertebrados, pero especialmente los mamíferos, y que es el productor, es la fábrica donde se descubrió, y después se hicieron estudios biológicos y fisiológicos de esta sustancia que fue un ícono para nuestra especialidad, ¿no? Probablemente es la especialidad en medicina que cambiaron los cuidados, fue el antes y el después. Y esto ocurrió aproximadamente hace 30 años. El neumocito tipo 2 es la célula donde se produce, donde se sintetiza, donde se arma esta sustancia que después va a ser tan importante para esa transición del feto al recién nacido, esa transición tan importante, tan delicada, donde nosotros, bueno, hemos ido aprendiendo a evaluar, a ver, a observar cómo se realiza. Y los estudios, muchas veces en experimentación básica y a posteriori en humanos con distintos métodos, han ido evaluando cómo se realiza, y aún hoy se sigue intentando descifrar cómo es esa transición, hasta en sus aspectos moleculares. Pero bueno, el neumocito tipo 2 del alveolo es el productor del surfactante, esta sustancia que hoy nos toca reflexionar con la gente que se está formando y ver en dónde estamos, ¿no? La que sigue. Bueno, como la mayoría sabe, tiene una gran proporción de fosfolípidos, el dipalmitoilfosfatilcolina, sustancia que fue una de las primeras que se descubrió como compuesto del surfactante. Inclusive se pensaba en un inicio que era solamente una sustancia lipídica, y después se vio que ese 5 a 6% de proteínas que tenemos allí abajo en la diapo, se vio que era clave, esencial para el anclaje entre el aire y el líquido en el alveolo, en esta unidad funcional respiratoria, que que permitía disminuir la tensión superficial. Eso ya lo vamos a ver enseguida, pero bueno, el elemento proteico fue descubierto a posteriori, a pesar que se sabía que era un compuesto con distintos lípidos, fosfolípidos. El dipalmitoilfosfatilcolina fue un poco en ese momento la sustancia esencial. La que sigue. Bueno, como ahí vemos, esto en estudios que se hicieron en el tiempo, se vio, esta es prácticamente la composición, la arquitectura que tiene el surfactante a la fecha, que más se conoce, siempre habrá para agregarle algunos otros compuestos. Pero bueno, entre la fosfatilcolina saturada se lleva el 45%, y ese 3% de proteínas que son esenciales para la función no solo de disminución de la tensión superficial,
que es la proteína SPA, SPB, SPC y la D. Sabiendo y diciendo de antemano que no solo favorece y colabora con la disminución de la tensión superficial a nivel de esta unidad respiratoria pulmonar, sino que también tiene otras funciones, como son las inmunológicas, y en la protección de ese órgano tan importante, está en contacto con el medio ambiente, que es el aire que respiramos, que nos trae y nos introduce muchas sustancias que pueden ser agresivas, patógenas para nuestro organismo, y también el surfactante colabora en cuanto a lo que se refiere a la inmunidad innata, ¿no? Que no es algo que nos vamos a referir específicamente hoy en día, en esta charla. Bueno, la que sigue. Bueno, estos son cuando uno hace una revisión del tema y se pone a repasar, se pone a estudiar, se pone a ver qué es lo más importante a lo mejor para exponer, para decir, y que los motive a ir a estudiar. Bueno, esta es una muy buena revisión, uno de los grandes estudiosos del tema molecular de lo que es el surfactante, tanto en el laboratorio como en estudios en animales, es Jesús Perejil, uno de los que más ha estudiado estos principios biofísicos de la acción del surfactante, tanto en la normalidad como en las distintas patologías que pueden afectar al ser humano. La que sigue. Sabemos entonces que el surfactante, como lo dijimos, se produce en el hemocito tipo 2, donde estas usinas generadoras y formadoras de sustancias, como el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, colaboran para lo que es la formación de los lípidos, a las cuales después se adhieren las proteínas, para finalmente formar lo que se llaman los cuerpos lamelares, sustancias que están descritas por microscopía electrónica hace más de 30 años, ¿no? 40 años, y acceder en última instancia a esa interfase aire-líquido, ¿no es cierto?, que es donde se termina ubicando a través de los túbulos de mielina y formar esa monocapa que disminuye y que colabora en facilitar, en el caso del feto recién nacido, la transición, y en el caso del niño y del adulto, en mantener la capacidad residual funcional en forma adecuada, espontánea y digamos, en una forma fisiológica, podríamos decir natural, sin que nos demos cuenta, ¿no es cierto? Es una sustancia que colabora con la inspiración y la expiración, evitando esencialmente el colapso y facilitando la inspiración, una respiración normal y adecuada. El punto siempre se plantea cuando hay enfermedad, cuando hay una patología que pueda afectarnos, ¿no es cierto?, a nivel respiratorio. Bueno, la que sigue. Bueno, como decíamos, en la célula tipo 2 tenemos ahí los cuerpos lamelares que se secretan a la mielina tubular, donde las principales proteínas, que está bueno saberlo porque eso es el desarrollo de la medicina a la fecha y de las investigaciones, las dos proteínas que colaboran fuertemente con la disminución de la tensión superficial son la SPB y la SPC. La A sirve para el armado, un poco es la que da la estrategia de cómo debe ser el equilibrio entre los lípidos y estas dos proteínas,
y tanto la A como la C participan en lo que es la inmunogenicidad y defensa contra todo lo que es antígenos extraños que llegan al pulmón. Pero entre el aire y la hipofase, como está en esa diapositiva, ¿no es cierto? Bueno, ahí es donde está el anclaje de esta monocapa lipídica con las proteínas, como ustedes lo ven muy bien, SPB y SPC. ¿Por qué lo remarco? Porque los estudios de los surfactantes sintéticos a la fecha son en cuanto al desarrollo de surfactantes que tengan estas proteínas, especialmente el SPB. Y son las proteínas que más se van a afectar en condiciones patológicas y que se pueden inactivar y alterar la función del surfactante natural fisiológico que tenemos nosotros en nuestro organismo en la enfermedad. La que sigue. Bueno, ahí tenemos un nuevo esquema, ¿no es cierto?, de cómo entre la fase aérea, la fase acuosa, de lo que es el alveolo pulmonar, y cómo es esta interacción, que lo acabamos de desarrollar, que lo acabamos de decir, que lo acabamos de expresar, cómo actúa el surfactante en esos primeros minutos, que acá siempre nos vamos a referir en la transición de feto a recién nacido, sea prematuro, sea un recién nacido a término, pero bueno, todos estos estudios fueron inicialmente realizados para ver cómo es la fisiología normal, que este sería un recién nacido a término. Bueno, la que sigue. Hablando de historia, estos son clásicas radiografías que pueden tener 30 años, donde en los inicios, cuando se empieza a utilizar esta sustancia, nosotros vemos un pulmón radioopaco, bilateral, que uno puede describir muchas veces como en vidrio esmerilado. Bueno, hay una radiopacidad generalizada. Antes de indicar surfactante, y una vez que uno indica, son viejas guías, uno realizaba entre las 2 y las 4 horas una radiografía y veía los pulmones mejor ventilados, más radiolúcidos. Bueno, esto es algo que hemos vivido todos y que seguimos viviendo todos, porque obviamente que seguimos haciendo surfactante de este modo que está planteado ahí, ¿no? En niños que tienen o que uno hace diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio o enfermedad membrana, como durante tanto tiempo se llamó, realizamos surfactante y mejora la aireación, vamos a decirlo así sencillamente, pulmonar. La que sigue. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, está bueno saber que este sistema complejo, mucho más complejo probablemente de lo que nos imaginamos, ¿no es cierto?, que es el sistema de surfactante, que se van descubriendo y se siguen descubriendo el cómo actúa, el cómo se secreta, quiénes son los que lo promueven, cuáles son los genes facilitadores, las hormonas que participan también, y cómo es la interacción desde el nacimiento hasta las primeras respiraciones, en el caso del neonato, cómo se afecta en el síndrome de distrés respiratorio y enfermedad membrana, cómo se puede afectar en el síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una patología clásicamente descrita en otras edades, pero que probablemente también no tenemos por qué negarla en neonatología, ¿no es cierto?, ante eventos de injuria, ¿no es cierto?, como puede ser una sepsis, un evento hipóxico isquémico severo que afecte el pulmón, impacte, digamos, vías finales comunes que nos den un distrés respiratorio agudo, como pueden impactar en esta unidad funcional y especialmente
en el nemocito tipo 2, que es el formador, el secretor, el fabricante de esta sustancia, en el síndrome de aspiración meconial. Y ahí abajo, en la parte de abajo, en la diapositiva, tenemos en otras patologías, como pueden ser en la fibrosis intersticial, cuando está afectado a alguna de las proteínas, como por ejemplo puede ser la proteína C, estos son más descripciones en edades pediátricas, o la proteinosis alveolar, bueno, donde algún transportador puede estar afectado, ¿no es cierto?, de toda esta maquinaria que es el surfactante. Es algo que no nos vamos a referir estrictamente hoy. Pero digamos, es difícil imaginarse que solamente el nemocito tipo 2 va a estar afectado en el prematuro, ¿no es cierto?, sino en cualquier injuria pulmonar, ¿no es cierto?, sea de la que ustedes imaginen, sin duda que si es grave, severa, o por lo menos moderadamente severa, va a impactar, va a afectar en esta unidad funcional del ser humano. La que sigue. Bueno, esto no son obviamente cuestiones nuevas, son descripciones de lo que es la fisiología a nivel respiratorio, la importancia que tiene muchas veces conocerlas, no desde un punto de vista teórico, sino a la hora de evaluar cuál es la mejor estrategia a seguir en un niño enfermo, en este caso en un neonato enfermo, que es la ley de Laplace, que sencillamente nos dice y dijo, no sé si fue él o Jan, su discípulo, no sé, hay una disputa ahí quién fue el ideólogo de esto, pero bueno, que a menor radio de alveolar necesitamos presiones mucho más importantes, ¿no es cierto?, mucho más grandes, es inversamente proporcional al radio. Y ahí es uno de los puntos claves de acción del surfactante, ¿no es cierto?, donde si no lo tenemos pasa lo que vemos en la diapositiva, y si realmente lo tenemos, sea por secreción natural, porque nosotros somos capaces de ofrecer a ese paciente, podemos, al disminuir la tensión superficial, mejorar esta relación entre los alvéolos y poder reclutar alvéolos que están parcialmente colapsados, que son pequeños, irlos reclutando de a poco, vamos a decir. Bueno, y esto es toda una discusión, por supuesto, que hay en cuanto a qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nace un niño, cuando nace un neonato, y sobre todo si es prematuro. Y lo que es interdependencia alveolar, que es un concepto fisiológico y fisiopatológico importante, donde o cuando uno tiene un alveolo de menor tamaño, va a tender, porque ese alveolo tiene mayor presión que el alveolo más grande, vecino, a desaguar en el otro alveolo si uno no es capaz de reclutar y disminuir la tensión superficial de ese alveolo. Entonces, nosotros tenemos un gran problema porque se empiezan a colapsar distintas unidades alveolares en patología, estamos hablando, y tendemos a reclutar o ventilar mejor las áreas normales. Por eso los trabajos de investigación, los trabajos donde se intentan evaluar no solo la fisiología, sino la fisiopatología, en el caso del prematuro, el nacimiento anticipado, ¿cuál es la mejor terapéutica? ¿Cuál es el mejor soporte que le debemos dar en este acompañamiento de la transición? Y eso a la fecha, después de 30 años de usar el surfactante, estrictamente no se conoce. Por supuesto que serían guías y podemos dar una opinión, pero está bueno reflexionar. No hay una única idea, hay diferentes ideas y uno puede pensar que hay mejores estrategias que otras. Y lo novedoso, lo nuevo, lo de moda no necesariamente es lo mejor, porque esta ley de Laplace tiene
debe tener más de 150, no sé si llega a 200 años, no sé, habría que ver. Y conceptos como interdependencia bipolar también tienen mucho tiempo de pensamiento y de evaluación desde el punto de vista fisiológico y fisiopatogénico. El tema es cómo nos sirve a la hora de actuar frente a un recién nacido. ¿La que sigue? Bueno, esto es una clásica curva de uno de los iniciadores y que está en la historia del surfactante, que es Van Nergal. En 1929 ya describió la facilidad o, digamos, la facilidad desde el punto de vista de ventilar un pulmón que está lleno de líquido de un pulmón que no tiene líquido. Que esto es lo que sucede cuando nace un niño. Entonces, por eso digo, son pulmones que están con solución fisiológica, donde la necesidad de la presión, como uno ve, para insuflarlo, son muy bajas, muy diferente a la situación de un pulmón que está solamente con aire, sin ese líquido, y que nosotros necesitamos insuflarlo. Vale aclarar que en esto la sabiduría probablemente esté en poder evaluar esa maquinaria tan perfecta y tan difícil de ver, de observar, que es el cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuestiones que se han ido investigando, que se han ido desarrollando, cuestiones que nosotros en la práctica diaria nos enfrentamos con esto, ¿no es cierto? Nace un niño y uno sabe que ese líquido, que por algo los pulmones están inundados, vamos a decirlo de alguna forma, de líquido, en la etapa prenatal, y cuando nacen hay una progresividad, hay un acompañamiento en ese nacimiento que pueden ser minutos y horas, donde ese líquido se va yendo, vamos a decirlo así, y va dando paso a que la ventilación sea totalmente aérea. Pero eso no es inmediato. Entonces nosotros le tenemos que dar tiempo al organismo para que se adapte. El tema es cuánto tiempo, qué hacer, qué no hacer, cuál sería la mejor conducta. Y ya nos vamos introduciendo en el tema puntual, que por ahí a lo mejor al médico más joven le interesa decir, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nace un prematuro? Bueno, primero, por lo menos conocer los aspectos fisiológicos, fisiopatológicos, que se van a hablar dentro de, creo que de aquí a un mes y medio aproximadamente, no más un mes, el doctor Solo va a hablar de los procesos fisiológicos de la respiración, que no nos vamos a meter porque hoy estamos hablando estrictamente surfactantes. Lo que pasa es que hablar de surfactantes sin algunos elementos fisiológicos y fisiopatológicos en la transición es difícil, digamos. No son cuestiones aisladas, sino que hay una armonía en la transición. ¿La que sigue? Bueno, por eso decía, están descritas distintas cuestiones, uno puede leer mucha bibliografía, y este me parece un artículo interesante, está bueno para repasar, para rever, que lo hace a uno finalmente reflexionar, que es la transición respiratoria en 3 fases. ¿La que sigue? Bueno, como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, antes de nacer el alveolo está totalmente lleno de líquido. Ese líquido después empieza, en esos primeros segundos y minutos de vida, a pasar al intersticio. Esto se da por facilitadores endocrinológicos, canales que favorecen ese paso, como es el canal del sodio, ya estudió hace mucho tiempo, como son las acuaporinas, se estudiado más recientemente. Ese líquido va pasando al intersticio para finalmente reabsorberse a través de lo que son los vasos sanguíneos y los canales linfáticos.
y dejar esa puesta en escena que es el aire y el vaso sanguíneo a través de esa membrana y poder realizar la hematosis. Son las fases de la transición en la respiración. Que ese es un punto que pareciera que no es importante y es clave a la hora de la toma de decisiones. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando nos nace un prematuro? Porque si nos nace un recién nacido término, la verdad que somos muy buenos observadores de la normalidad y no tenemos que hacer nada, ¿no? Y la gente nos agradece y no hemos hecho nada. A lo sumo lo hemos pesado, lo hemos medido. Bueno, la que sigue. Bueno, entonces, obviamente que hay muchos estudios a lo largo de la historia de la medicina y de la neonatología. Estos son estudios que en los últimos años se han intentado hacer, ¿no es cierto? Son mediciones fisiológicas para ver cómo son estos cambios de lo que es la ventilación y la respiración a nivel de lo que son los reflejos respiratorios, de lo que es el conseguir finalmente, que es uno de los objetivos en esos primeros minutos, sobre todo en un prematuro, nos vamos a meter y vamos a decir la palabra en un prematuro, es conseguir en forma lo más armoniosa posible una capacidad residual funcional adecuada. Entonces está bueno saber, bueno, ¿cuál es la respiración de un niño prematuro? ¿Cuál es esa normalidad que uno busca? ¿La que sigue? Bueno, entonces hay distintos estudios donde evalúan, no nos vamos a meter hoy, así que en este tema vamos a seguir, pero bueno, hay distintos patrones respiratorios entre un recién nacido a término y un recién nacido prematuro. ¿Por qué? Es fácil de imaginarse por cuestiones anatómicas, de desarrollo de lo que es los centros respiratorios, de lo que es la bioquímica y los centros carotídeos y aórticos. Hay una serie de mecanismos que van regulando los mecanismos de inicio y de continuidad y de intentar conseguir una capacidad residual funcional adecuada, que no es lo mismo una térmica que una pretérmica. Eso está muy claro. ¿La que sigue? Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente, ¿no es cierto? Donde uno se los he puesto para el que tenga interés en leer. Obviamente que hay distintos artículos y material, no solamente en la bibliografía en general, sino en los textos que tiene, y siempre, por supuesto, los rescatamos si ven, ¿no es cierto?, sobre estos aspectos, ¿no? Pero bueno, estos son artículos puntuales de investigación, donde uno puede decir, bueno, acá están las diferencias entre un recién nacido término, un prematuro. Después, ¿cuál es la posibilidad de uno de evaluar en minutos o en segundos? Bueno, convengamos que no es tan sencillo. ¿Cuáles son las diferencias en cuanto a los patrones respiratorios? ¿La que sigue? Bueno, por supuesto que esto enmarcado en lo que significa no solamente la adaptación es de lo que es el pulmón, lo que es la respiración, sino que es el aparato cardiopulmonar. Entonces, el decir, el evaluar, el darse cuenta que, por ejemplo, lo decimos ahora, después lo vamos a repetir rápidamente, pero la ligadura tardía de cordón o la ligadura fisiológica de cordón, como uno le quiera denominar, pero esperar, digamos, que se produzca en la medida que uno pueda, después de 30 segundos, 45 segundos, un minuto, en un recién nacido pretérmino, menos de 32 semanas, que nos parece que podemos esperar esa ligadura tardía, nos ayuda en esa transición que es totalmente asociada
la transición entre lo que son los aspectos cardiovasculares y pulmonares. ¿La que sigue? Bueno, como les decía, está el inicio de la respiración, el patrón respiratorio, los canales de sodio y apaporina, la libra de cordón, los cambios en el patrón cardiovascular, el surfactante y finalmente, ¿qué es lo que uno busca? ¿Qué es lo que uno busca? Yo digo porque esto, en el fondo, cuando empezamos a principios de los 90 con el surfactante, desde esos momentos, y leyendo textos de esa época, y uno de los textos obviamente ha sido los del doctor Augusto Sola, era conseguir, y eso yo me acuerdo que teníamos en la cabeza, conseguir una capacidad residual funcional adecuada. Y eso por ahí es un título. El tema es cómo lo conseguimos en la práctica, ¿no? Bueno, la que sigue. Bueno, ¿qué preguntas nos podemos hacer? Y son preguntas que nos hacíamos hace 15 años, vamos a decir, por poner un tiempo. ¿A quiénes le debemos administrar surfactante? ¿Qué surfactante elegir? ¿Cómo darlo? ¿O cuándo? ¿Y cómo? ¿Cuántas dosis? Son todas preguntas que nos hacíamos hace mucho tiempo y a la fecha se siguen haciendo. ¿La que sigue? ¿A quiénes indicar surfactante? Bueno, si uno dice, ¿cuál es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Es pretérminos entre 24 y 34 semanas con síndrome de distrés respiratorio o enfermedad membrana. Una pregunta que uno se puede hacer, ¿siempre sabemos con exactitud la edad gestacional? Bueno, entonces estas recomendaciones, por supuesto, tendrán su flexibilidad en base a nuestro criterio clínico, a nuestro juicio clínico. Prematuro tardío. ¿Hacemos, no hacemos? Si nosotros estamos diagnosticando en un prematuro tardío un distrés respiratorio, ¿por qué no hacerlo? Síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Bueno, esto en el título de charla decía otras indicaciones. La verdad es que no hay demasiados trabajos en los últimos años con esto, así que es difícil decir algo muy novedoso, pero como mostramos en la diapositiva anterior, cualquier injuria que tenga una vía final común de inflamación, isquemia, sea por radicales libres de oxígeno, por vía de las citoquinas y sepsis, neumonía, el mismo meconio, ¿no es cierto?, con la irritación y la neumonitis que puede dar a nivel bronquial alveolar. Bueno, sin duda que puede impactar a lo que es la unidad funcional y lo que es a nivel de la producción del surfactante, que es el nemocito tipo 2. Entonces, es la estrella, y es la estrella para cualquier edad. Es la estrella para cualquier edad. Bueno, la que sigue. ¿A quiénes administrar? Entonces, se sabe, estos no estoy diciendo ninguna novedad, pero bueno, los menores de 28 semanas se calcula que un 60% va a presentar un síndrome de distrés respiratorio, enfermedad. Los de 28 a 34 un 30% y más de 34 un 5%. Bueno, es decir, que en niños estamos contentando parcialmente la pregunta inicial, en los prematuros tardíos, que uno hace diagnóstico de síndrome de distrés respiratoria, y bueno, y si uno sabe que un 5%, yo no sé si me tocó ese 5% cuando tengo ese paciente en mi unidad, y bueno, yo debería tratarlo con surfactante. Y después están los otros, las otras patologías que pueden impactar, que pueden agredir, que pueden injuriar, que pueden alterar, que pueden agraviar a ese famoso nemocito tipo 2, como es las infecciones, el meconio, la sangre. Yo puse síndrome respiratorio agudo, como puede ser la asfixia, cuando la asfixia perinatal da como componente muy importante
o impacta en el pulmón, y la hernia diafragmática congénita, que es, bueno, una cuestión probablemente con una evaluación distinta, una patología que uno debe hacer una evaluación distinta, donde hay una histoarquitectura de vasos sanguíneos, de formación y desarrollo del pulmón diferente, etcétera, etcétera, y por eso la verdad que muchos de los trabajos no han dado buenos resultados con surfactantes, por eso no ha sido ni mucho menos la gran medicación para esta patología. ¿La que sigue? Y uno se preguntaría, nosotros decíamos, bueno, a ver, yo digo, si soy un residente, me gustaría llevarme, no sé, 3, 4, 5 conceptos. Por surfactante se habla hace mucho tiempo, se habla en la mayoría de los congresos y se habla muchas veces de las novedades, ¿no? Bueno, acá estaría bueno repensar y reflexionar sobre esta medicación, que sobre todo las prácticas que nosotros hacemos en un internado, es una buena forma siempre de pensar sobre las prácticas que hacemos, ¿no? Si están bien, si no están bien, si estamos a nivel de lo que hace o los países desarrollados o las unidades que les va mejor. ¿Cuáles son los riesgos de administrar en pacientes que no tienen una indicación formal? Bueno, es una pregunta que uno se debe hacer. Esto cuando sale fuera de lo que son las indicaciones del laboratorio o de las sociedades científicas. Bueno, entonces hay que tener precaución cuando sale de la indicación formal, de la estudiada. Hay que tener precaución. ¿Nunca usarlo? No. Como decíamos recién, algunas veces será una indicación. A pesar que no hay una evidencia contundente, bueno, el tema de la evidencia se lo dejo al doctor Augusto Sola para que la deje finita, pero tiene sus vueltas en la práctica clínica diaria. Entonces, un paciente con hemorragia pulmonar, sin haber grandes estudios, porque no todo el mundo tiene hemorragia pulmonar, ni hay grandes trabajos, bueno, puede ser una indicación, es algo que uno haría surfactante como una medida de rescate para un paciente hipoxémico con hemorragia pulmonar, sí, porque en el fondo tenemos bases fisiopatogénicas para hacerlo. Hay un pensamiento, hay una reflexión, hay un conocimiento fisiopatogénico. Entonces, el conocimiento fisiopatogénico, más allá que lo pongan no sé qué grado de evidencia, es una evidencia que viene de hace 2000 años. Conoce la fisiología, la fisiopatología, así que yo creo que es una muy buena evidencia para el paciente individual. Esto no quiere decir ni inventar, ni hacerle a todos, sino elegirlo, seleccionar al paciente grave, crítico, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Bueno, tipo de surfactante, no vamos a decir nada nuevo, pero está bueno, es como repaso. Los naturales y los sintéticos. De los sintéticos tenemos de primera, segunda, tercera generación. Esto a lo mejor muchos no lo han vivido. Nosotros tuvimos la posibilidad de usar Exosur, fueron los de primera generación. Bueno, es todo un tema, esto donde los laboratorios, por supuesto que con todos los beneficios que tienen los laboratorios, también tienen sus problemáticas, porque muchas veces se dejan de fabricar medicamentos que a lo mejor son buenos, muy buenos, pero por una cuestión comercial no tienen entrada en el mercado, entonces se dejan de fabricar, que eso pasó por ahí con algunos de los sintéticos. Pero bueno, es algo que sigue en desarrollo y tiene un fundamento y un pensamiento de por qué puede ser beneficioso finalmente, por distintas líneas, por distintos caminos, el poder utilizar surfactantes sintéticos y no naturales. ¿La que sigue? Bueno, ¿de dónde son derivados los naturales? Y bueno, tenemos los bovinos y los porcinos. Está el pensamiento, y está bueno tenerlo, que pueden dar reacciones inmunogénicas. Estamos introduciendo un antígeno extraño en nuestro organismo. El costo, que es el tema de los animales, de dónde se obtiene, qué
cantidad de animales hace falta, etcétera, etcétera. Y de la inactivación que puede tener este extracto, que se hace de distintas formas, no importa, de surfactante. Y por eso es probable que en otras patologías que no han sido el síndrome del distrés respiratorio del prematuro en general, porque muchas veces que hay prematuritos no respondedores adecuadamente, pero en otras edades, como el síndrome del distrés respiratorio agudo, y en otras patologías no ha tenido el efecto ni la trascendencia en cuanto a outcome, los resultados, memoria y mortalidad que hemos tenido en nuestra edad y en nuestra especialidad. Y los sintéticos, que hacia dónde va, a que tengan mayor contenido proteico, esto que decíamos, la proteína sobre todo del CPB, también del CPC, que sean más resistentes a la inactivación por estos, vamos a decir, líquidos inflamados que bailan dentro del alveolo. Sea vía final común infección, asfixia, hemorragia, meconio, lo que ustedes quieran, ¿no es cierto? Pero bueno, proteínas que al inflamarse el endotelio de los vasos trasuda al alveolo y lo inactiva, o que injuria directamente al linfocito tipo 2 y la maquinaria se detiene, etcétera, etcétera. Bueno, entonces va hacia ahí, e inclusive con conceptos biotecnológicos como es la nanotecnología, que es el conseguir por fin, después de tantos años, esto está descrito en los libros iniciales de gente de CIBEN, de la nebulización, ¿no? Bueno, ¿el que sigue? ¿La que sigue? Bueno, ahí tenemos composición y dosis de los surfactantes que tenemos en estos momentos, los que hubo en alguna época, como el Exosurf, yo me acerco para verlo, para verlo bien. Bueno, es parte de la historia. La que sigue, no vamos a detenernos mucho en eso. Después cualquier cosa se pregunta. ¿Qué hubo en el pasado? ¿Qué hay en el presente? ¿Qué hay en el futuro? Bueno, entonces ya un poco lo venimos comentando. En el pasado hubo algún sintético como el Exosurf, que tenía, digamos, peores resultados, por decirlo de alguna forma, que los naturales, así que bueno, fue desplazado al mercado. Después, ¿por qué otros surfactantes sintéticos no pudieron progresar? Eso la verdad que, digamos, desconozco el punto de vista de la trastienda, pero bueno, nunca nos llegó otro surfactante sintético que no sea el Exosurf. Y la verdad, los que tenemos en nuestros países en el presente son los naturales, derivados bovinos o porcinos, y algunos mejor evaluados y con mejor calificación, vamos a decir, que otros, pero bueno, uno termina usando lo que puede y lo que quiere. ¿La que sigue? Bueno, con respecto a la composición, esto sí ha habido trabajo en los últimos años, y esto uno les puede acercar esa información, esa idea, ese pensamiento, decir, bueno, se ha comparado el surfactante que tenemos nosotros en la Argentina. Nosotros tenemos distintos surfactantes en la Argentina. Uno es el Veractant, marca Survanta, y después el Richet, y después también de hace, creo que unos 2-3 años, no recuerdo bien, el Poractant, el Curosurf, que nosotros no hemos tenido en lo específico en cuanto a mi unidad, no tenemos experiencia. Pero bueno, son los surfactantes que un poco son los que se han realizado estudios, ¿no?
en los últimos años, si usted me dice en los últimos 3, 4 años, si uno revisa la bibliografía, entre surfactante porcino y surfactante bovino, que son los que más se venden, más se comercializan. Eso después probablemente lo podemos hablar o vaya alguna pregunta. Y después están los surfactantes locales. Hablando de Latinoamérica, los locales, vaya a saber cuáles son muchas veces los controles de calidad que tienen sus surfactantes. La verdad que no lo sé y tampoco quiero suponer ni de más ni de menos, pero uno debería usar el mejor surfactante estudiado en su unidad, por lo menos eso sería lo ideal. No siempre se puede. ¿La que sigue? Bueno, un poco damos lo mismo. Esta es una revisión, ¿no es cierto?, donde habla de pasado, presente y futuro de los surfactantes. La que sigue, si no se nos va a hacer muy largo. Bueno, este es un viejo metaanálisis, por eso digo, hablando de evidencia, yo no voy a hablar de algo que tiene más de 20 años de estudios, donde la utilización del surfactante disminuye la mortalidad, el neumotórax, aire libre, enfisema intersticial, y eso fue una cuestión donde se han vuelto a analizar y reanalizado hay metaanálisis de metaanálisis, ¿no es cierto?, lo que es la displasia y el outcome combinado de displasia y muerte, ¿no es cierto? Bueno, pero por supuesto que hay edades que sí disminuyó la displasia y muerte, y disminuyó todas las otras morbilidades, como son cuando se empezó a utilizar el surfactante en el grupo de 1000 a 1500 gramos, o vamos a decir de 28 a 32 semanas. En el grupo probablemente más complejo de analizar, más dificultoso, y donde, por supuesto, ahí es donde apunta el mundo desarrollado, en los menores de 28 semanas o los prematuros más extremadamente de bajo peso. Bueno, la que sigue. Bueno, esto es un trabajo, creo que es del año 2019, compara los outcomes en cuanto a mortalidad entre poractam y veractam, ¿no? Puro sur y survanta. Nosotros no tenemos ningún conflicto de interés, así que creo que los podemos nombrar por acá a las marcas, donde probablemente hay una tendencia en favor de lo que es los resultados en cuanto a lo que es surfactante porcino, poractam, donde puede llegar a estar relacionado con que tiene una mayor concentración de proteína de la SPB, donde también tiene el beneficio de dar un menor volumen. Bueno, esto es un análisis que se pueden hacer y se puede evaluar de distintas formas, pero por lo menos lo dejamos planteado el tema. Son artículos 2018-2019. ¿La que sigue? Bueno, ¿debería administrar los surfactantes más estudiados? Bueno, eso es algo que nos tenemos que preguntar nosotros en la medida de lo posible. Por supuesto, uno dice, si yo estoy cautivo en mi lugar de trabajo para usar tal surfactante y no tengo ninguna posibilidad de elegir, bueno. Pero desde el punto de vista ético, bioético, uno debería intentar dar la mejor medicación a un paciente vulnerable, sí. Y esto no solamente es para la neonatología, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, modos de administración. Esto es el show de los últimos años. Esto, la verdad, yo lo escucho mucho al doctor Augusto Sola, y bueno, también hemos leído, lo hemos discutido en nuestros ámbitos de trabajo. El surfactante nace y se desarrolla y crece, como un niño, con intubación y asistencia respiratoria mecánica. ¿Eso sigue siendo vigente? Sigue siendo vigente. Todos en nuestras unidades intubamos y colocamos surfactante a nuestros prematuros. Después vino
estas otras estrategias de indicar surfactante con la idea de disminuir la problemática y el daño, el bili, este daño inducido por el ventilador. Muchas veces no es el ventilador, sino es el médico el que produce el daño a través del ventilador. Bueno, y aparece el INSURE, intubación, surfactante intubación, sobre todo en los países nórdicos, y ahí se expande, para tratar de disminuir el tiempo que yo lo ventilo. ¿Y qué es lo que está de moda? Yo digo, en los últimos años aparece en los congresos, en las revistas, es el LISA, el MIST, esta forma de dar un surfactante en forma un poco menos agresiva. No mínimamente invasiva, eso también, yo lo tengo que nombrar al doctor Sola, porque bueno, él hace mucho énfasis en esto, y la verdad que uno no tiene más que acordar con eso, que no es mínimamente, porque al decir mínimamente, estoy diciendo como que es algo, bueno, algo más, no. Probablemente, y no está tan claro, que sea menos agresivo, y no está tan claro. Sea por LISA, por MIST, después se podrán preguntar, ¿no es cierto? Son distintas formas de dar surfactante en un neonato que no se lo pone en ese momento en respirador, en ese momento. Máscara laríngea, ml, o nebulizado, que obviamente sería la panacea, donde todos estamos de acuerdo, de dar una sustancia donde me nebulizan y lo recibo. ¿La que sigue? Bueno, entonces un poco esto es lo que hoy se plantea. Si doy surfactante profiláctico de rescate, bueno, ahí está puesto el rescate y lo puedo dar como INSURE, como máscara laríngea, lo que acabamos de decir. ¿La que sigue? No vamos a repetir lo que ya hemos dicho. Bueno, esto también son juegos de palabras de la bibliografía. INSURE, no tan sure, no tan seguro, entonces parece LISA. Y el LISA, fíjense, las distintas formas de hacer este surfactante, comillas, menos agresivo. El método, aparece el método Cologne, ¿no es cierto? Cologne en Alemania, bueno, después con un tubo de alimentación, el método Hobart con un catéter, un angiocat. Bueno, distintos métodos, ahí los tienen redactados, ¿no? Y bueno, cada uno se queda con el que se queda, son trabajos con distintos diseños, difíciles de evaluar, etcétera, etcétera. ¿El que sigue? Bueno, y la verdad que me pareció bueno poner eso, lisa, no tan suave, o sea que no es tan suave que a mí en estos momentos entrar a alguien acá donde yo vivo, me laringoscopice, obviamente tengo que dejar de darle charla, y me introduzca no solo el catéter, sino el líquido en mi tráquea. Voy a llegar a estar tosiendo hasta fin de año. Bien. Entonces, una de las preguntas que se han planteado, yo se lo digo porque esto a lo mejor hay algunos de ustedes que están haciendo este método y está bueno escuchar, no es que no esté bueno escuchar, pero sin duda que tienen que ser grupos muy entrenados. Uno de los temas que se ponía como elemento clave es que se seguía dando CPAP. Y la verdad que a uno le cuesta pensar que el CPAP es tan efectivo mientras yo lo laringoscopizo, ¿no? A lo sumo esto lo digo yo, le puedo dar un poquito de oxígeno para que no desature, pero si la presión de fin de expiración llega cuando yo lo laringoscopizo, a mí me cuesta pensar. Colocación de un tubo no ventilable en la tráquea, lo que les decía recién. Experiencia en adultos y en niños con broncoscopios flexibles, hipoxia y hipercarbia. La verdad que no nos debe llamar la atención. Desde 1940, la laringoscopía produce efectos cardiovasculares agudos, aumento de las catecolaminas, hipertensión
pulmonar y sistémica, taquicardia, arritmia, aumento de la presión intracránea intraocular. Todo eso fue evaluado cuando se hicieron un trabajo y no está tan claro, ¿no? No está tan claro. ¿La que sigue? Bueno, y esto me pareció muy bueno. Cuando uno introduce un fibroscopio flexible para hacer una broncoscopia en un adulto, miren cuánto ocupa de el diámetro de la tráquea. ¿Y cuánto ocupa en un prematuro cuando uno introduce un tubo o un catéter, un tubo de alimentación? Bueno, la verdad que es para pensar estos nuevos métodos, cuánto ayudan y cuánto suman a la práctica diaria. ¿La que sigue? Bueno, estos justamente son los efectos fisiológicos de la laringoscopía cuando no hay apropiada analgesia y sedación. Que estos son cuestiones que se plantean en niños más grandes o en adultos, como decir, che, te hago la laringoscopia en vivo y en directo, ¿querés que te sedemos y te demos analgesia? Y yo levantaría la mano, sino ese niño que suele mostrar el doctor Sola con el revolcho, a mí denme analgesia y sedación. O sea, el tema es que si doy analgesia y sedación, depende qué doy y si después paso a necesitar ventilación por la depresión respiratoria. Bueno, son temas para reflexionar. La que sigue. Bueno, ahí la doctora Favaretto me está apurando, pero tenemos un poquito de tiempo, son las 14:05. Me dijeron que 1 hora y cuarto. Bueno, evitar unos minutos de ventilación mecánica es realmente beneficioso. Bueno, también es para preguntarse. No sé si la doctora Favaretto se ha preguntado de estos temas, pero a mí me parece bueno preguntarse. Che, cambia la historia si yo ventilo en forma adecuada, no que si le doy 50 de pico o no sé ni cuánto le doy, agarro una Bubac y no sé, lo estoy en conejo y con 3, 4, 5 ventilaciones en forma no medida, daño todo el pulmón. Bueno, la que sigue. Bueno, entonces aparecen estas dudas en la bibliografía, estas cuestiones que uno mismo se las puede pensar y está bueno después contrastarlo y repensarlo con lo que se escribe. La que sigue. Bueno, y estos son estudios de uno de los lugares que más promueve el LISA, que es Alemania, donde dice cómo creció y cuáles son las diferencias con las otras terapéuticas en cuanto a lo que es los outcomes. La que sigue. Bueno, si tengo más o menos displasia, si tengo más o menos hemorragia intraventricular, etcétera, etcétera. La que sigue. Bueno, obviamente, esta yo diría que nadie se negaría a que lo nebulicen con surfactante si tiene una dificultad respiratoria moderada severa. ¿La que sigue? El tema es tener el surfactante que llegue a la unidad funcional, que llegue al alveolo, que sea efectivo, etcétera, etcétera, y en eso se está. Yo creo que la pregunta número 4, y en breve pasamos a las preguntas, tengo datos de mi unidad, porque yo para implementar una nueva práctica, una nueva técnica, es que si yo tengo una mortalidad y una morbilidad muy alta, probablemente el implementar una nueva forma de surfactante no me solucione nada. Entonces, habría que ver, esto es en Francia comparada con Canadá, ¿cuál es mi mortalidad en los prematuros menores de 750 gramos, donde gran parte del LISA está descrito para o menos de 1000 gramos para este pequeño grupo de pacientes? Porque si yo tengo una alta mortalidad, LISA no me lo va a solucionar. Entonces yo probablemente tenga que solucionar otras cuestiones en mi unidad. Entonces lo primero es tener datos. ¿La que sigue?
Son estudios publicados en el Instituto Nacional de Salud en las distintas edades gestacionales. Fíjense, año 91, prematuros de 26 semanas, sobrevida del 60%. 91, la que sigue. Bueno, esto es un trabajo mucho más nuevo, donde hacen una comparación a lo largo de las décadas y donde los de 26 semanas podrían tener una sobrevida, hay un rango, por supuesto, de 80%. ¿La que sigue? Entonces, necesito cambiar mis prácticas, ya llega al límite, tengo una sobrevida, no solamente sobrevida, tengo una morbilidad muy buena. Bueno, ¿qué más puedo sumar? Bueno, en ese ¿qué más puedo sumar? A lo mejor se pueden sumar elementos. El tema es cuando yo no tengo ni datos y mis resultados no son los adecuados cuando me comparo con los otros. ¿La que sigue? Bueno, y obviamente que una de las grandes funciones de CIBEN es educar, y esto uno en este tiempo que nos ha tocado compartir, uno ha aprendido antes de la bibliografía que tiene CIBEN, pero bueno, después compartiendo con los médicos, enfermeras y agentes de salud que tiene CIBEN. Entonces, si yo no tengo un CPAP, una ventilación a presión positiva controlada, como me puede dar el Neopaf, tampoco tenemos conflicto de interés. Y bueno, yo digo que yo prefiero tener eso antes de estar imaginándome conseguir un angiocat o una pinza de Magil para intubar y darle, no sé. Y lo que yo no tengo que usar es un Ambuvac sin saber qué presión doy. La que sigue. Entonces, antes de decidir si LIFT, SHURT, NIST, alto flujo, CPAP, INSURE, Intubation, ARM, que se dan condiciones mínimas en sala de recepción para recibir un recién nacido muy bajo peso. Temperatura adecuada en la sala. La que sigue. Entonces, hemos visto salas de recepción solo con oxígeno. Imagínense el Nemocito tipo 2. Yo creo que se agarra un coronavirus con el oxígeno, si es puro y frío. Entonces, poder mezclar, tener un blender y dar oxígeno húmedo y tibio en la sala de recepción. Entonces ahí estamos cuidando el surfactante o la maquinaria del surfactante en ese prematuro. Estamos cuidando la maquinaria, vamos a decir así. ¿La que sigue? Y por supuesto, ¿quién recibe a estos niños? ¿Va cualquiera? ¿Va el residente de primer año? ¿Va el residente de pediatría? ¿Va aquel que no sabe intubar? Porque entonces yo hacer prácticas de intubación con catéteres y tengo que tener un personal experto, recurso humano adecuado de lunes a domingo. Si no, termino teniendo riesgos. Uno sabe que la intubación, y esto lo hemos visto en todos lados, no siempre es un fenómeno, esa laringoscopia que decíamos, no siempre se hace en 10 segundos, ni en 15. Muchas veces se hacen múltiples intentos y se llama otro, y ese prematurito se deteriora, etcétera, etcétera. Eso lo hemos visto. Entonces estos son trabajos, no realidades. ¿La que sigue? Bueno, o sorpresa, la Academia Americana de Pediatría en el 2014, más allá de todas las cuestiones que puede tener, y el Consenso Europeo de Manejo del Síndrome de Estrés Respiratorio 2019, fuerte recomendación, menores de 30 semanas, usar CPAP inmediatamente después del nacimiento y recién estabilizarlo. Es decir, lo profiláctico, ya para ir cerrando, no va, menos para nuestros países, pero utilizar un rescate temprano, pero tener todas las condiciones para dar un CPAP adecuado lo más pronto posible, vamos a decir así, lo más pronto posible. ¿La que sigue?
Bueno, la que sigue, vamos a pasar. Estamos terminando, la que sigue. Bueno, esto muy breve, los efectos extrapulmonares del surfactante con respecto al ductus, que han resultado conflictivos, pero bueno, hay un último trabajo que ahí lo pasé rápido, donde podría disminuir la presencia de un ductus significativo. Hay alguna plausibilidad biológica para la explicación de por qué el poractam podría tener menos ductus significativos que la utilización de otros surfactantes. ¿La que sigue? Bueno, y obviamente no olvidarse el corticoide antenatal. Ahí la que vamos poniendo. Esto desde Liggins tiene décadas de estudio y de saberse, entonces este sí es un desafío, porque obviamente que ayuda al surfactante y lo mejor y lo ayuda, porque tiene efectos más allá del surfactante. La que sigue. Finalmente, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en estos 30 años? Iniciar la ayuda, la transición de un recién nacido pretérmino con, y ahí la que sigue, con CIPAP, no con surfactante. Así que bueno, hay que darle la mano a Gregory. La que sigue. Bueno, este es el grupo de RECISIBEN. Yo les agradezco enormemente a mis dos compañeros. Son los presidentes del Congreso de noviembre, que se hace este año de CIBEN. Virtual, el doctor Marcelo Cardetti, la doctora Verónica Fabretto, así que yo les agradezco enormemente la posibilidad que me han dado de participar junto con ellos en lo que es este inicio de RECISIBEN, que tener un espacio para la formación de residentes. Hacemos un hit más, Ailara, y obviamente nos controla, nos supervisa el doctor Augusto Sola, que es el corazón de esta sociedad. ¿La que sigue? Bueno, muchas de estas cuestiones que yo he pasado rápidamente, sobre todo lo que es fisiología, fisiopatología, están en la bibliografía de CIBEN, están en los últimos libros que han publicado el doctor Sola junto con el doctor Sergio Golombek, que sigue. Y esto lo robé hace poco, hubo una reunión del grupo, ¿no es cierto?, organizador del Congreso, y la verdad que la educación, que es una de las banderas de esta sociedad de formación de neonatólogos, me pareció buena para llevarla en lo alto. Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. Así que bueno, dejando librado a todas las dudas que les puedo haber generado mi charla, les agradezco mucho y bueno, vemos si hay alguna pregunta para la gente o algún comentario. Sí, muchas gracias, doctor Ignacio Sosa. Muchas gracias por la charla. Yo quería decir solo dos cosas antes de pasar a las preguntas. Una es que, bueno, gracias a CIBEN, como usted decía, por colaborar en lo que es la educación, que es el pilar fundamental de CIBEN, la educación, y en este caso la educación de los más jóvenes, en este caso los residentes, que son el futuro de lo que es la neonatología. Así que los invito a participar, a colaborar, a unirse y a ayudar en esta causa que es tan importante. Eso por un lado, y por otro lado, decirles que está la red CIBEN también, que ahí tenemos datos. La verdad que está el doctor Cardetti, el doctor Sola, la doctora Rodríguez, y participan muchas unidades, 46 unidades, está también justo mi unidad, y esos datos de surfactante, de respirador, de cada unidad te los da gratis si vos participás. Creo que eso es una ventaja también que tiene. Y bueno, ahora no sé si querrá decir algo el doctor Sola, que está acá presente también, y dar paso a todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Verónica. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. El tiempo es corto. Gracias, Ignacio. Voy a tomar 3 o 4 puntos para enfatizarlos. Primero, este último que dijo Verónica. Los que están escuchando, si son residentes, y me imagino que si no la mayoría, todos deben serlo, porque esto es para RECISIBEN. Quiero decir que si se quieren acordar un nombre, además de Avery o Avery, en surfactante, se tienen que acordar de John Clements. Porque John Clements
describió el surfactante, descubrió el surfactante. Y si se acuerdan de Clemens, les voy a pedir que se acuerden de algo más. Él envió ese trabajo a ser publicado 3 veces, hace muchos años, cuando no existía todo esto ni cerca. 3 veces fue rechazado. Y un fisiólogo pulmonar, que se llamaba Comroe, le insistía y le dijo: esta es una prueba más de cómo se demora el progreso en la medicina. Si el pensamiento elitista de aquel momento hubiese triunfado, no sé si conoceríamos el surfactante, porque la gente que está en el poder elitistamente médico sostiene cosas cuando está equivocado, a veces sostiene cosas cuando no está equivocado, pero no pueden ver que alguien descubra algo. Entonces John Clemens no solo descubrió el surfactante, sino que fue una de las personas que venció al establishment, como se diga, médico o de las revistas, porque eso lo demoró un tiempo hasta que lo aceptaron. Luego vino Avery, que lo empieza a pensar que esto es lo que le está pasando a los recién nacidos, y el resto es historia. Si me permitís, con todo respeto, Ignacio, él habló de trabajos. Y con todo respeto en público voy a decir, no mostremos más trabajo en inglés. Hay mucha gente de nuestros países que no lee inglés. Y no tiene nada de malo, porque lo que está saliendo publicado hoy en día, lo voy a decir en un argentino clásico, es caca. Caca o meconio. Yo no lo quiero. Hay que saber leer. Pero el problema es con estas situaciones que él mencionó al final. Entonces, el cambio es muy bueno. Cuando el cambio es muy bueno. Cambiar por cambiar. Nosotros hacemos esto. Y no tenemos datos. Refuerzo lo que dijo. Nos va muy bien a nosotros. Sí, a vos te irá bien. Hay que preguntarle al recién nacido. Él dijo en inglés, insure, que quiere decir asegurar, pero quiere decir intubar, surfactante y extubar, desde hace muchos años, pero muchos años, que yo tengo escrito que la gente no miraba lo que le pasaba al recién nacido, sobre todo al enfermo. O sea, al que uno lo intubaba y le daba surfactante y le iba bien, era muy probable que no hubiese requerido surfactante. Entonces le iba bien, como dicen los argentinos, o yo. Qué bueno que estuvo, che. Está bárbaro, che. Sí, sí. Y al que no respondía, ¿qué le pasaba? Esas son las preguntas que hay que hacerse. No, a nosotros nos va muy bien. Hay que pensar lo que le va bien o no con los datos al recién nacido. Pero a la vez, es historia. En 1992 salió un artículo publicado por aleatorizado, prospectivo, comparando el uso de surfactante artificial en ese momento, precoz y tardío. Yo tuve la fortuna de ser el coordinador para toda la Argentina y hubo otro país nada más que participó, que fue Chile, del sur. Pero hubo algún otro de Latinoamérica. Se llama Osiris, no lo vayan a leer, pero quedó clarísimo desde ese momento con surfactante artificial, que ya escucharon algo de historia, pero es historia, esto es historia porque involucra gente de nuestros países. Yo me formé en el norte, sigo trabajando en el norte y cada vez vino más al sur, porque hay más talento en el sur. ¿Sí? Acá ya las cosas se ponen, se escriben, yo soy alemán, entonces yo hago esto, voy a hacer lo otro. Estas cosas no le hacen bien a la medicina y ustedes van a ser el futuro de la neonatología, como dijo Verónica, y van a tener que pensar mucho, como los invitó por lo menos 12 veces, le conté a Ignacio y le agradezco. Pensemos, reflexionemos. Un estudio es un papel que además en esta época se sabe cada vez más, no sé si ustedes leen la literatura, pero el New England Journal of Medicine, el JAMA, tuvieron que retractar artículos del COVID porque los autores habían falseado. Las dos mejores revistas clínicas de medicina del adulto. Así que, por favor, muchachos, ¿sí? Si yo les digo algo, taxativamente, primero, como dijo él, duden algo. Ahora, no intenten inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada. Ese estudio de Osiris mostró claramente que si uno tardaba mucho, funcionaba menos, pero no dijo que no funcionaba. Y también mostró que dar surfactante precoz, no profiláctico, no a todos, porque si no gastamos un montón de dinero, también era útil. Después habló de la calidad del surfactante, Ignacio, me tomo 3 minutos, ¿sí? Pero de nuevo, cambiar, pero no por cambiar. Cambiar porque yo encuentro de que realmente lo que estoy teniendo es malo y tengo que hacer algo. O porque realmente encuentro que algo que puse a hacer es mejor. Eso se llama la mejora continua de la calidad de los cuidados. Les pido a ustedes como futuros líderes o
que van a estar ejerciendo la neonatología, que siempre piensen con autocrítica, lo que acaba de decir Ignacio. Yo tengo que dudar de lo que enseño. Y enseñar, alguien dijo, no me acuerdo quién ahora, es aprender 2 veces. Y yo lo corrijo. El que enseña bien aprende al menos 1000 veces. Pero la cuestión es enseñar bien, es ir a mirar qué es lo que pasa. No repetir porque alguien me lo dijo. La duda, para los argentinos y para los que no son argentinos, Borges, un escritor nominado al Premio Nobel, dijo, la duda es el nombre de la inteligencia. Ahora, algo hay que hacer. Y lo que les dijo Ignacio es que hay que hacer. O bueno, que hay que reflexionar antes de hacerlo. Pero hay cosas que no hay que hacer. Como no hay que ir a tocar un recién nacido sin lavarse las manos. Eso no hay que hacerlo. Después nos podemos pelear con el estudio de tal, si me lavo 2 minutos, si uso alcohol gel, si no uso, si las manos para arriba, los dedos para abajo. Todo eso es detalle. Pero sin lavarse las manos, no. ¿Quieren que ponga el video? Los voy a saludar. No me afeito por hace 4 o 5 días. He tenido bastantes tareas muy intensas por este asunto del COVID, de lo que también hay que hablar. Nosotros somos pediatras. Por favor, si en su lugar de trabajo no tiene que ver con el surfactante, algún jefe, algún director de hospital, algún ministro de Salud Pública, algún presidente les dio una indicación de que separen a la madre del niño, por favor, defiendan los derechos humanos más básicos que existen. Eso es una violación de los derechos humanos más básicos que existen. Algunas de ustedes seguramente son madres. Y las que no lo son, o las que no lo somos, los varones, tuvimos, como en mi caso, o tienen madre. Vayan a preguntar a su madre. Por favor, esto es peor que lo del surfactante. No lo hagan ni lo dejen hacer, porque si lo hacen son cómplices. Los niños separados de su madre, la madre pierde el interés en los niños. Está demostrado de Pierre Boudin en 1908, creo. Entonces, que estén juntos. ¿Esos niños van a crecer distintos? ¿Van a ser otra humanidad? ¿Otras personas? Perdón, vuelvo al surfactante. Pero todos ustedes estarán siendo impactados por esto que estoy hablando, igual que yo. O peor, por supuesto. Yo por suerte estoy sano. Adherimos lo que decía Augusto. Bueno, por eso me escapé, discúlpame. Entonces, la calidad del surfactante. Es lo mismo que esto que se habla del COVID cuando se dicen, en inglés le dicen fake news, noticias baratas, noticias falsas. Pero ustedes no deben dar un surfactante que no está estudiado, lo haga quien lo haga. Así lo hagan ustedes y ustedes ganan dinero. Si lo usan, son antiéticos. Y les voy a contar algo que seguramente el doctor Cardetti podría decirlo más todavía. Nosotros tenemos un convenio con un país. En ese país está usando un surfactante, lo voy a decir en criollo, un surfactante de mierda, no estudiado en ningún lado. Tenían en todo el país, tenía una incidencia de hemorragia pulmonar y una mortalidad increíble. Cambiaron el surfactante a alguno que tiene muchos estudios. No importa, no voy a decir el nombre, no importa. Hay muchos que tienen varios estudios. Las cosas cambiaron. Así que luchen por lo mismo. Luchen por lo mismo. Porque ¿qué tanto hablar de medicina basada en la evidencia si después usamos cosas que están aprobadas? Bueno, están aprobadas, claro, están aprobadas porque hay corrupción. Pagan para que se las aprueben, ganan dinero, pero nosotros somos médicos y le tenemos que dar al paciente lo que se sabe y negarle lo que no se sabe. Y eso no se sabe. La calidad del surfactante solo se puede evaluar en los estudios que están publicados, como él les dijo antes. Aprender, mostrármelo. Ah, pero es que vale $200 menos, sí. ¿Y la muerte cuánto vale? ¿Y la hemorragia pulmonar cuánto vale? ¿Y el daño pulmonar cuánto vale? Sí, yo entiendo que alguien quiera pagar un surfactante de 200, 300, no sé qué, $20 menos, no me interesa. Que me traigan los que tienen calidad. En relación a la calidad, quiero decirles, simplemente para agregar un poquito a lo que se viene en el futuro, él habló de nebulizar el surfactante, sería ideal, pero si ustedes lo empiezan a hacer, están haciendo mala práctica. Claramente se los digo, porque no está estudiado. Y además, ¿qué nebulizador? ¿Qué surfactante? Todo es distinto. Entonces, por favor, no tengamos lo que yo llamo imaginación desbordada. Antes les dije, no inventemos la rueda, lo que está sabido, pero no tengamos imaginación. O si no, estudiémoslo. Cuidado. Pero algún día yo creo que va a llegar, ojalá que ustedes lo vean y ayuden a usarlo y ayuden a estudiarlo y todo lo demás. Y lo otro que quiero decir es que la misma compañía de unos surfactantes que él mencionó, pero no importa el nombre, acaba de publicar un estudio de no inferioridad contra su propio surfactante, que es uno que él mencionó, que es muy bueno, con un surfactante sintético. O sea que esto también se viene, porque esto va a tener más proteína, como dijo él,
Y lo que muestran en el estudio, como corresponden los estudios de drogas, es que no es inferior al otro. Pero acaba de salir publicado hace muy poquito. Pero no se olviden que el doctor Sosa también aludió, al que lo quiera escuchar, de la disparidad que existe en nuestros países. La disparidad. Y los responsables de que la disparidad cambie somos muchos. Ustedes están incluidos. Porque empieza por la educación. ¿Sí? Mi padre me decía cuando yo era niño, agarrá, tomá, cogé, dirán en algún otro país, los libros porque no muerden. ¿Sí? El saber no ocupa lugar. Entonces, escuchar pasivamente, obviamente es muy necesario a veces porque no tenemos tiempo, pero dudar, preguntar, ir a buscar, y más en esta época, en donde aparece cualquier porquería en Internet y la gente se le hace cargo. ¿Sí? Porque lo dijo Pirulín o Pirulero. ¿Qué tiene que ver? Ustedes cuidan pacientes. Cuando les toca cuidar pacientes, hay que cuidar pacientes. No lo que digo yo de que hay que cuidar el paciente. Cada uno tiene que irlo a ver. Y lo último que quiero decir, que me pareció maravilloso como lo presentaste, Ignacio, es a estos jóvenes, algún día del año que viene, si me los cruzo, les voy a preguntar, ¿te acordás qué era la fórmula de Laplace? Porque si no escucharon la fórmula de Laplace y no la piensan, y yo no la voy a repetir, no entienden nada de qué hace el surfactante, y por eso la gente dice lo que dice. Hay que entender cosas descritas hace mucho, fisiología, que ha durado y ha durado. Es más evidente que cualquier estudio que aparezca publicado comparando 100 contra 20, 32 contra 34, aleatorizado. Ya les dije de las mentiras del New England Journal, ¿sí? Y en el JAMA. Los autores son humanos, igual que ustedes y yo. Y algunos tienen algunos principios un poquito más metidos adentro y otros no. Y esto es verdad. Y acá esto ha aumentado. Ustedes tienen más riesgo. La verdad que no los envidio yo, ¿eh? Los envidio en el sentido que van a cuidar mejor a los recién nacidos por las cosas que están pasando, pero no los envidio en el esfuerzo que van a tener que hacer para no tragarse e intoxicarse y practicar mal en el futuro por cosas mal escritas, que encima algunos las repiten. Se han dado cuenta que Ignacio no, cautamente, responsablemente. Pero por favor, si ustedes intuban a un bebé y le sacan el tubo porque el jefe te dice que él estudió no sé qué, y obviamente no se ha mantenido en la literatura y no ha escuchado lo que dijo Ignacio, y vos le sacás el tubo, ¿sí? Y le va bien, qué bárbaro, ¿viste? Qué bien que practiquemos. Y si le va mal, ustedes saben lo que les pasa a eso, la literatura lo muestra. Primero que nada hay que intubarlo de nuevo. ¿Escucharon lo que pasa cuando uno intuba? Entonces, vos le sacaste el tubo porque alguien te dijo que se lo saques, o porque vos te creíste lo que decían que había que hacer. Y ahora, a las 3 de la mañana, que son 7 horas después, alguien lo tiene que intubar. Y ese alguien está en una sala de partos. Y en el hospital hay menos enfermeras y médicos que están disponibles. ¿Cuándo llegan a intubarlo? Y cuando lo intuban, si le rompen las cuerdas vocales, ¿quién es responsable? ¿El que escribió el artículo o el que está practicando? Intubar, los bebés dicen, por favor, si puede, no me intube. Obviamente. Pero sacarme un tubo sin que el recién nacido te diga, estoy muy bien, sacame el tubo, ya estoy listo, apurate porque me lo estás dejando un poquito de más. No, se lo saco porque alguien escribió un artículo. Pero es horrible eso. Y ha sido horrible en los últimos 17 años. Y los clínicos dicen que bien nos va. Sí, a ustedes, porque no le ponen un tubo de más. Insisto, al bebé que fracasa la primera dosis de surfactante con este método, le va muy mal cuando lo tienen que intubar de nuevo. Muy mal. Más enterocolitis, más ductus, más muerte, más hemorragia. A esos hay que mirar. A los que le va bien, capaz que necesitaban surfactante. Con esto voy a terminar. No se olviden que la disparidad existente en los países latinoamericanos pasa por las tasas de mortalidad, por ejemplo. Un país tiene una tasa muy, pero muy diferente, hasta 14 o 15 veces menor que otro. Pero dentro del país con buenas tasas hay zonas que las tienen muy altas. Y la diferencia pasa por un montón de cosas, pero la fundamental es la educación. Insisto, enseñar es educarse 1000 veces. Pero aunque no enseñe, tengo la responsabilidad de educarme. Yo les agradezco porque hayan estado aquí. Ignacio, te felicito. Una conferencia que yo no podría dar, porque la diste con sensatez, calma. Yo soy mucho más fanático porque veo los horrores, algunos los mencionaste vos, ¿sí? Entonces, muchachos, hoy y dentro de 5 años más y dentro de 10 más, ustedes son el futuro de la neonatología en Latinoamérica. Hagan este esfuerzo, hagan este esfuerzo. Vayan metiéndose en qué será ético, qué no será ético, qué es lo que habría que saber. Bueno, yo no lo sé. La última frase que les voy a decir,
ser ignorante no tiene nada de malo, porque todos somos ignorantes. Lo que pasa es que yo no ignoro algunas de las cosas que ustedes ignoran, pero estoy seguro que ustedes saben alguna cosa que yo no sé. Entonces, si uno le brinda al otro altruistamente, sin intereses, sin sesgos, entonces yo me ayudo y vos te ayudas. Yo aprendo. Entonces, la ignorancia no tiene nada de malo, salvo que no quiera ser superada. Ignacio, Verónica, y creo que está Marcelo, que ha llevado adelante esto de Resis y Ben, los felicito, adelante. Marcelo quiere decir algo y había una pregunta y muchas gracias, doctor Sola, la verdad. Muchas gracias por... Gracias, Augusto. Gracias, Ignacio, gracias, Verónica, gracias, Augusto. En realidad lo que quiero decir, nada, un comentario con respecto a todos los que están en este momento, conectados, que vamos a ir comunicándonos con ellos porque esto es conferencia para residentes, para que nos puedan dar su base de datos, para que nos puedan comunicarnos con los residentes, porque se vienen muchas cosas para residentes desde CIBEN. Ahora, no sé, Vero, si querés que hago yo ahora la pregunta que tengo yo, o la querés hacer, me parece, de la gente, y después le hago yo la pregunta a Ignacio con respecto a algo de la conferencia. Digo, para no quitarle al que hizo la pregunta, después sigo yo. Dale, yo la hago rápido. Es una pregunta que mandaron con anterioridad, o sea que están muy preocupados con que la contesten, así que por favor contéstenla de la mejor forma posible porque están muy preocupados por esta pregunta. Y es uso de surfactante en recién nacido prematuro, menor a 28 semanas y hemorragia pulmonar. Bueno, lo comentamos en la charla, así que creo que hasta con una diapo, después tienen la charla y la diapositiva. Entran dentro de las recomendaciones que da la Academia Americana de Pediatría de otros usos del surfactante y uno diría, bueno, más allá de la Academia Americana yo digo por decir citar una sociedad y una recomendación puntual. Y desde el punto de vista fisiopatogénico, uno tiene el derecho, vamos a decir, la autorización para poder utilizarlo en los niños que hacen una hemorragia y están en estado de moderada a grave dificultad respiratoria. Porque se sabe que uno de los productos que inactiva el surfactante es la sangre, así que hay trabajos, no hay una evidencia contundente, repito, porque los trabajos son muy escasos, pero uno tiene autorización para indicar surfactante en el caso de hemorragia pulmonar. Es una de las terapéuticas, es una de las pocas terapéuticas recomendadas. Esa sería la respuesta. Yo creo que también por lo que recién comentaba Augusto, es si la pregunta viene relacionada a como el surfactante, o sea, la hemorragia pulmonar como complicación del uso del surfactante, si uno usa surfactantes bien estudiado, que es un poco lo que contó recién Augusto con respecto a un convenio con un país, digamos que no debería haber mayor prevalencia, para decir así, de hemorragia, surfactante bien estudiado, ¿no? Claro, ahí está difícil porque esto ya, digamos, esto va más de los trabajos, sino que ya casi sería un trabajo en la unidad, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, porque una de las cuestiones, más allá de la cantidad de surfactante, que lo que dice obviamente el doctor Sola, digamos, es contundente y cierto, también está cómo lo hago y cómo soporto la ventilación mientras lo hago. Acá probablemente la pregunta es en niños intubados y hay que ver si uno utiliza presión de fin de expiración adecuada, lo ventilo adecuado. No dejo que se deteriore mientras le hago el surfactante. Eso es algo que yo no hablé porque, bueno, no se puede agotar el tema surfactante en 1 hora y 10. Además, estaba la doctora Favaretto que me corría con el tiempo. Entonces, estas son cuestiones multifactoriales que muchas veces están relacionadas con la preparación y la delicadeza, por poner un adjetivo, con que yo realizo estas maniobras en un paciente
Entonces, el hecho de desconectarlo del respirador para hacer surfactante, ya nomás yo estoy alterando lo que es la fisiopatogenia de la enfermedad, la estoy agravando porque lo estoy reclutando. Entonces, después, ¿cómo lo recluto? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Hay muchas variables. Pero digamos, visto desde el punto de vista, si uno presenta en qué otras patologías puedo usar surfactante, es la hemorragia pulmonar. Digamos, una vez que la tengo, independientemente de la causa, así, vamos a decir, así sea por el mismo surfactante mal hecho, pero si uno busca, es una de las indicaciones, porque la sangre inactiva el surfactante, inactiva, gatilla los mecanismos de inflamación y de liberación de citoquinas, o sea, esto a nivel del aparato respiratorio. Entonces, injuria y daña el leucocito tipo 2. Entonces, uno tiene derecho a usar un surfactante, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso nunca lo vamos a saber de los surfactantes no estudiados versus los estudiados. Por eso sería clave que si uno disminuye la incidencia que yo tengo en mi unidad de hemorragia pulmonar cambiando a un surfactante estudiado y digno, bueno, listo. Obviamente que ya no tengo hemorragia en un gran porcentaje, entonces no lo voy a usar para lo que no tengo. Pero así todo, supongamos en una unidad que yo tengo, vamos a poner otro ejemplo, que uso los surfactantes estudiados, vos Marcelo, el doctor Favre, todo eso, y tengo hemorragia pulmonar, ¿es una de las indicaciones? Sí. Esa sería, digamos, donde lo puedo utilizar, sí. Para resumir, ¿no? No sé si está contestada, Marcelo. Creo que sí. No sé, Vero, alguna otra cosa, sino... Permitime, Marcelo, antes que haga la pregunta. Sí, sí. De nuevo, para que todos los que están escuchando, que no sé si son 90, 100, la gente que hizo esta pregunta, según describió Verónica, preocupados, algunos tal vez no la tienen la pregunta o no se la hicieron. Pero como también fue mencionando Ignacio, para mí son mensajes mucho más allá. Como una vez le dije a un sobrino mío, si existe el más allá, ¿existe el más acá también? Contéstensela a ustedes, bromas. Pero más allá de lo que dijo del surfactante Ignacio, ojalá que ustedes rescaten algunas de las cosas que hay que poder ir agarrando mientras uno va madurando en la medicina. Todos cometemos errores. Ignacio también, yo también. El tema, ¿los queremos volver a repetir? Porque el que repite errores ya no es un error, ya es medio diabólico. Entonces, el surfactante, la historia es larga. Se asocia hace muchos años, pero muchos años, cuando ustedes capaz que ni habían nacido, seguro que no habían terminado la secundaria, con hemorragia pulmonar. Claro, porque no se entendían bien algunas de las cosas que dijo Ignacio ahora, y porque mejora la resistencia vascular pulmonar y el ductus que está por ahí inundaba al pulmón o alguna cosa. Bajísima incidencia. Cuando se empieza a aprender todo esto, lo que hay que hacer es mantener suficiente presión del final de expiración, o si quieren CPAP. ¿Sí? Pero PEP, P-E-E-P, es mejor. Muy bien. Luego aparecen estos surfactantes no estudiados, que algunos clínicos empiezan a decir, pucha, pero no veíamos tanta hemorragia pulmonar. Muy bien. Lo saco a eso. Se temía que pudiese aumentar la incidencia de los surfactantes estudiados de la hemorragia pulmonar. Se temía. Pero cuando aparece la hemorragia pulmonar, él lo dijo bien, y lo que le quiero decir a Ignacio, él dijo que había presentado una diapositiva y todo, pero hay que entender que en una audiencia, en cualquier audiencia, Ignacio, aún en un diálogo de dos, ustedes alguna vez hablan con su novio, su novia, su papá, su mamá, y de golpe te dice, ¿qué dijiste? Y pues la mente se fue para otro lado, o se durmió en una conferencia. Entonces vos lo dijiste, pero algunos de los que preguntan o no lo escucharon o no lo entendieron. Y hay que entender la pregunta y cómo él intentó contestarla. Yo lo que voy a decir es, si un paciente tiene hemorragia pulmonar por lo que fuera, pero realmente, primero que nada, si tienen demasiada hemorragia pulmonar en su centro, empiecen a preguntarse por qué. Porque tal vez tiene que ver con el gas frío, seco y oxígeno puro que le meten. O, peor aún, porque las bombas de oxígeno que están en algunos hospitales y las bombas de aire comprimido traen un poquito de aceite, no están bien hechas. Así que analicen por qué, si ustedes tienen más, porque no debería existir la hemorragia pulmonar. Exageradamente, digo.
un poquito puede ser, ocasionalmente. Pero si lo tienen, un bebé con hemorragia pulmonar que le están haciendo todo el tratamiento posible, eso incluye ventilador, no CPAP, incluye transfusiones, tubo endotraqueal con PEP de 10, ¿sí? Lo que sea, y a ese si no le da surfactante y le va mal, anda a preguntarte a la noche qué hubiese pasado si le hubiese dado surfactante. ¿Qué crees que te diga? Nadie va a poder hacer un estudio aleatorizado, prospectivo, con 100 niños de un lado y 100 niños del otro, porque no tienen los casos, va a ser muy difícil. Pero hay muchos niños, no muchos, algunos, reportados, con una mejoría casi igual que la radiografía que les mencionó Ignacio con el SDR. ¿Sí? Lo están ventilando, lo están cuidando y le mejoran lo que le haya pasado ahí, como él dijo, inflamación y todo lo demás. Así que yo pienso, me adhiero, basado en el conocimiento, a esas recomendaciones que él mencionó, y pienso que si yo tengo ese paciente, cuando lo estoy cuidando, y está grave, no a cualquier hemorragia pulmonar, un poquito de sangre, no, pero el que está gravemente y que tiene una alta probabilidad de morirse, y yo pienso que hay que dárselo. Y del meconio no preguntaron, pero también en algunos países se ha hablado del lavado con surfactante, meterle cualquier cantidad de surfactante. Bueno, eso cuesta un montón de dinero, y cuando hablamos de los recursos, y no es más beneficioso ni cerca que usar surfactante en algunos pacientes con meconio. Suficiente para mí, entonces gracias de nuevo, les deseo lo mejor en este tiempo tan difícil que vivimos, pero no se olviden que ustedes eligieron esta profesión y esta especialidad. Y todos los días, sobre todo durante el COVID, se tienen que preguntar ¿por qué elegí esto yo? ¿Para qué lo elegí? Y capaz que cada día le cambia la respuesta, ¿eh? Pero a mí me lo enseñaron cuando yo era como ustedes, residente, pero no me dijeron una vez por día. Me dijeron, mira, una vez por semana, cuando vengas o te estés volviendo. Sobre todo si cuando te estás volviendo fue un mal día. Pregúntate por qué elegiste esta área, por qué elegiste esta especialidad. Y yo les puedo contestar varias respuestas que me di, pero las de ustedes son las de ustedes. Háganse esta pregunta, porque en estos momentos su tarea pasa por ser médico. Y ser médico, no hay medicina sin humanidad. No es medicina. Y yo digo, no hay neonatología sin humanidad. No es neonatología. Y no hay enfermería sin humanidad. Y en esta etapa que estamos viviendo se está perdiendo ese aspecto tan clave que supuestamente nosotros juramos, ¿sí?, hacer para otros. Así que reflexionen y adelante con todo, roar si ven, como digo yo. Gracias, Ignacio. Gracias, Augusto. Vero, no sé si tenemos tiempo para hacer una pregunta o... ¿Nos vamos yendo nomás? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Tomo muy... Una rápida. Voy a hacer una pregunta, Ignacio, como residente, ¿sí? Más de una vez tenemos un recién nacido voy a poner como si fuera un caso clínico, 33 semanas, que por X causa, por dificultad respiratoria, lo tuvimos que intubar, le hacemos una radiografía y tiene algo de broncograma aéreo, pero en los parámetros del respirador tenemos, a ver, una presión media en la vía aérea de 6 y una FiO2 de 25. Y entonces, más de una vez como residente, venía el jefe y nos decía, no, a ver, tiene que tener más de tanto de FiO2, más de tanto de presión media, más de para poner surfactante. Una vez que lo tengo intubado con esos parámetros, pensando en que tengo una buena PEP, que lo estoy ventilando bien, o sea que no cosa, ¿le hago o no le hago? Si le dejo de hacer, después no me voy a arrepentir, porque el jefe me lo dijo, sé que es difícil, pero más de uno seguramente en algún momento ha estado en esa situación. Está bien. Sí. Digamos, sí, a ver, yo te voy a decir por qué todo. Sí, yo creo que todos los que hacemos asistencia y estamos en unidades lo hemos discutido y charlado, conversado, y no siempre con lo que hemos dicho todo el mundo ha estado de acuerdo. Como recién decía Augusto, es imposible tener, digamos, opinión favorable de todos, siempre hay distintas miradas en esto. Si no se intuba un paciente, yo digo un prematuro, puede decir 33, bueno, puede ser 32, o sea, la edad gestacional es más o menos 1 o 2 semanas. Así que ya estoy sumando algo a favor.
si no se intubó por depresión neurológica, con un pulmón normal, lo otro son valores que vos me das en un paciente que tiene dificultad respiratoria. En el fondo tiene dificultad respiratoria. Tiene 6 de, eso te marca el respirador de presión media, puede ser que sea 7, puede saber, depende de los momentos, y tiene una fiebre de 25, bueno, con una saturación me imagino que estará dentro del rango aceptable que uno quiere que esté. Si uno no tiene, vamos a decir, consideraciones económicas, yo creo que lo plantearía, ¿cuál es el riesgo de hacer el surfactante? Yo lo he planteado más de una vez así, porque plantearlo cuál es el beneficio, lo planteo cuál es el riesgo, ¿no es cierto? Bueno, lo que por ahí mencionamos, la inmunogenicidad, dar un cuerpo extraño, una proteína heteróloga, bla, 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 ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que eso no se ha demostrado que genera demasiados problemas entonces. Yo creo que lo único que uno se podría plantear es si realmente necesita intubación. Entonces, si yo creo que no necesita intubación, bueno, lo detuvo y lo paso a CPAP, a BNI o a la práctica habitual del servicio. Si yo no lo voy a extubar porque creo que su dificultad sí sea leve, moderada y bueno, habría que ver cómo es el grado respiratorio, cómo es la clínica, o si que tenía algo de broncograma. Yo la verdad que le hago el surfactante y a lo mejor son niños candidatos a extubarlos rápidamente. A lo mejor el famoso Insure funciona muy bien en niños más grandes, donde, bueno, a lo mejor hago el surfactante y a las 2 horas lo tengo intubado. No hace falta poner una etiqueta y un título a lo que hago, ¿no es cierto?, en la terapia. Pero creo que hay pocos riesgos de hacerlo, salvo que yo tenga limitada mi posibilidad de hacer surfactante y lo tenga que reservar para otros niños, porque ese niño, salvo que uno sabe que la dificultad muchas veces en los niños, en los prematuros, sea más chicos, sea más grandes, se va haciendo más manifiesta y se va agravando en el tiempo. Y esto también, esta es la evolución natural de la enfermedad. Esto, lo que, bueno, digamos, a ver, porque nosotros hemos aprendido de mucha gente y uno del doctor Sola, pero la evolución natural, que por ahí no se escribe en los libros, en los artículos, la evolución natural es que se agrava en el tiempo. Entonces, sería, citaba, bueno, uno no puede citar todo, es cierto, el trabajo de Osiris, bueno, fue un trabajo que lo leímos mucho también en su momento, pero bueno, la administración tardía también sirve, digamos, no se servirá tanto como la prego, pero también sirve. Entonces, uno muchas veces, ese niño que vos me planteás, si a las 2 horas ya requiere una fiebre de 35, y si no quería usar a lo mejor 2 horas antes, lo hago en ese momento. Creo que no hay demasiados riesgos de hacer surfactante de más en un niño intubado, le voy a decir así, con toda precaución, con toda prudencia y con toda responsabilidad. Y pensando en más beneficios que riesgos. En el fondo, lo ético, una de las cuestiones éticas en medicina es siempre tratar de que lo que yo hago tenga más beneficios que riesgos. Riesgos, la verdad que hay muy poco de hacer surfactante más. Yo contestaría eso. Ya lo sumo, puedo esperar un poquito más, digamos, porque también habría que ver en qué momento estamos con ese niño. No sé si... Sí, totalmente. Gracias, Ignacio. Antes de pasar a Verónica para que cierre, les quiero decir a todos que estas videoconferencias de RECI-CIBEN se van a seguir haciendo cada 15 días. También están, como que mezclamos las plataformas, pero específicamente cada 15 días son para RECI-CIBEN.